Hola, bienvenidos al canal de Un Discípulo. Continuando con el trabajo sobre el desarrollo de la esencia de las personas con respecto a lo que es la parte infantil que tenemos, es necesario hoy día comenzar a hablar sobre lo que es la maduración. Nosotros estamos acostumbrados a creer que porque vamos teniendo más edad, vamos logrando una relativa maduración en nuestra personalidad, nuestra forma de ser, en cómo nos comportamos y un fin de cosas. Y es por lo general que las personas dicen estar convencidas de que pueden hacer, que tienen voluntad, que tiene plena conciencia y que también a su vez tiene un yo real. Y a las personas no los ofende nada más que cuando uno les dice que en realidad todo eso es una ilusión. Y esto se debe mucho al tema de la hipnosis que nosotros estamos acostumbrados a vivir. Estamos hipnotizados muchas veces por la televisión, la radio, nuestro entorno, la rutina y un montón de cosas. Entonces, ¿dónde está el poder de autoobservación y el poder de la enseñanza en la cual nosotros tenemos que ser capaces de descubrir ese hipnotismo que nos hace presa en realidad? Que es de una forma tan sutil en la cual estamos en su influencia que pasa desapercibido. Si ustedes fíjense nomás cómo son las corrientes pensantes en la sociedad actual. Este tema de los influencers y cosas que están ahí en la internet, que en algunos casos no necesariamente sean todas negativas, pero las personas pierden muchas veces horas al día para conocer lo que opina un influencer. Y así otros tipos más, que son cosas tan superfluas que al final uno se puede ir dando cuenta de que no le van a ayudar en la vida a la persona. Entonces, ¿cómo lo podemos lograr para salir de esa hipnosis? En realidad lo único que nos puede ayudar en eso es el trabajo nosotros mismos. Esa es la única escapatoria que pueda tener la humanidad. Y es necesario que estas ideas de la enseñanza las vayamos a ir incorporando en lo profundo nosotros mismos, como un nuevo estilo de vida. Ya que estas cosas así, trabajadas de manera gradual, nos va a ir liberando de este hipnotismo. Que gran parte de la humanidad está sumergida en ese estado de sueño, que otras veces lo hemos hablado en las claves del despertar. Entonces nosotros tenemos que incrementar nuestro estado de vigilia. Y esto también lo hablaba el maestro Gurdjieff. Decía lo siguiente: el poder hipnótico de la vida es tan terrible que hemos de pensar en fuertes antídotos para despertar a la gente de ese hipnotismo. Y solo agregaría una cosa, que si de pronto le es dado a una persona, si el trabajo la ha elegido, la extraordinaria revelación de que no es lo que pensaba hacer, y si además es muy diferente de las imágenes de sí y de su autoconocimiento, etc., entonces despertará de su sueño hipnótico, que es llamado el estado de vigilia del hombre. El círculo consciente de la humanidad siempre trata de despertarnos de este sueño hipnótico. En suma, el trabajo se propone despertarnos de ese estado de sueño en el cual estamos tan profundamente inmersos y que nos hace tan desdichados. Y aquí cabe mencionar que nuestra enseñanza es la que trabajamos acá en el instituto, con el maestro, por tantos años. Siempre hay que estarla moviendo. La enseñanza siempre está en permanente movimiento, se va regenerando, siempre va a estar fluyendo. Pero para eso es necesario que el discípulo tenga esa capacidad de lograr entender de que está sumergido en un mundo que lo quiere mantener dormido, que en sí mismo no es malo. Una persona puede vivir toda su vida completamente dormido y va a hacer sus funciones normales nomás. Pero nosotros lo que queremos buscar es ser dueños de nosotros mismos. Que ¿cuántas personas en el mundo pueden decir eso? Que se conocen a profundidad. Entonces esta energía sueño, se la podemos llamar así como energía, es la que siempre nos va a mantener pegados al animal. No nos va a permitir manejar el animal, que eso es lo que nosotros queremos hacer. Entonces hay que entender aquí en esta parte de que tenemos que lograr hacer pasiva la personalidad. Nosotros entendemos este trabajo de la personalidad como lo que escribieron en nosotros, y a veces lo que uno mismo escribió pero en estado de baja vigilia. Ahí se forma la personalidad, que hay que entender de que nos permite abrirnos paso dentro de este mundo, porque todos necesitamos una personalidad y tiene cosas buenas y cosas malas. Lo que tenemos que hacer es darle conciencia a ambas cosas. Esto se logra con la observación permanente de sí mismo. Pero esto no quiere decir que nosotros estemos todo el día en este tema, como pegados. No, las cosas hay que hacerlas de manera sencilla, de manera gradual. Así se va trabajando en la enseñanza. No puede ser de golpe el cambio, porque hay reacciones con eso. El mismo animal reacciona en contra del trabajo que nosotros estamos haciendo. Y muchas veces
le va a impedir el avance, porque le va a meter cualquier cosa en la cabeza a uno para evadirse. Ustedes ya conocen cuántas cosas en la vida hacen que uno se evada de la realidad. Están las drogas, la televisión, el alcohol, muchas veces deportes extremos y cosas por el estilo, y hay gente que pierde su vida en eso. Eso no quiere decir que una persona en ciertas ocasiones de su vida pueda practicar un deporte que es un poco más riesgoso. No estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de que hay personas que buscan estímulos permanentemente, de manera compulsiva. Y en este trabajo de la enseñanza, uno tiene que empezar a dejar de lado estas cosas compulsivas y tratar de que las cosas sean hechas a través de un proceso reflexivo y consciente. Entonces, si se puede lograr el desarrollo de la esencia, haciendo pasiva la personalidad, en una dirección u otra. Esto es como si fuera una fuerza, ¿eh? Entonces la personalidad al final va comenzando a obedecerle al ser. Y cuando comienza a obedecerle al ser, eso puede permitir que la esencia vaya creciendo. Esto es lo que el maestro Gurdjieff llamaba como el cambio de ser. Y tiene un total verdadero sentido en este caso, porque al final la personalidad carece de importancia, porque la personalidad va perdiendo fuerza dentro de nosotros mismos a medida que vayamos avanzando en su conocimiento. Esa es la debilidad de la personalidad. La personalidad, a medida que uno la va conociendo, se va debilitando. Entonces, no hay diferencia en este caso entre una persona de negocios, un médico, un barrendero, una actriz. A nivel de personalidad, todos estamos influenciados de la misma forma. Por eso es que cualquiera en la vida puede avanzar en esto, si se lo propone. Pero para eso tiene que tener un contenido interno, tiene que tener algo. Tiene que haber ahí esa capacidad de ir más allá de la norma. Esos son los trabajos que uno está haciendo acá. Ir más allá de la pauta de vida normal y tratar de vivir de una manera superior. Vamos a pasar por las mismas cosas que pasan todo el mundo, pero les vamos a dar un sentido superior, porque queremos aprender de aquello. Esto no se trata de un tema religioso, de redención o de aceptación del destino o que es la voluntad de Dios. No se refiere a eso. Se refiere que con las herramientas que tenemos en la vida, que son nuestra personalidad, nuestros defectos, nuestras virtudes, nosotros podamos llevarnos algo, ir profundizando y aprender a pensar las cosas. Ahí es cuando la persona va madurando, cuando se comienza a ser responsable de sus propios actos, que por lo visto muchas veces las personas no son así. Entonces esa es la gracia que tiene este trabajo, porque al final uno comienza a sacar la esencia más allá de su estado primitivo, porque en realidad todos tenemos en cierto grado esencia. Lo que pasa es que mucha gente no la desarrolla y la personalidad es tan grande que al final la esencia se ve totalmente nublada por la personalidad de las personas. Y por eso es tan importante de que uno tenga una personalidad, en primer lugar. Pero después viene la segunda educación, que es trabajar en contra de la personalidad. Y eso se hace a través de la filosofía hermética, a través de los talleres, a través de estas mini conferencias. Ahí uno va moldeando la personalidad. Entonces tiene que lograr que sea más pasiva. Y eso permite que la esencia vuelva a ser activa en realidad. Porque nada más bonito es vivir desde la esencia, pues ahí uno está despierto. Esa es la gran diferencia. Y no es que uno vuelva a su vida de manera perfecta, no, eso no va a ser así, sino que uno va logrando una comprensión profunda de las propias motivaciones. Porque eso es lo que uno tiene que hacer cuando va madurando. Uno tiene que ir autoobservándose y obrando contra ciertos rasgos de la personalidad. Que al final, ¿qué es lo que es la personalidad? Es material psicológico adquirido. No nos pertenece realmente, pero sí nos es útil. Es una materia prima, que otras veces también lo hablamos en las clases del despertar. Ahí el maestro lo dejó muy bien explicado ese tema, porque todo esto que aquí se les entrega es para que cada uno de nosotros tengamos esa capacidad de utilizar esa materia prima que se nos entrega de una manera magistral por la naturaleza. Entonces es bueno que nos vayamos dando cuenta que nuestra personalidad está llena de actitudes y opiniones adquiridas, y a veces las tomamos como nuestras. Eso pasa mucho cuando las personas se meten de repente en colectivos. La persona ahí se funde en ese colectivo y pierde su individualidad. La personalidad es como si fuera un apéndice del alma colectiva de la especie humana. Y nosotros lo que queremos hacer es desprendernos de esa alma colectiva. Queremos tener nuestra propia individualidad, nuestro propio desarrollo del ser. Porque es muy fácil vivir la vida de manera colectiva. Pero cuando la persona toma la responsabilidad de su propia vida, se van generando fuerzas de manera que nos va a ir alejando de este colectivo. Porque esa es la grave falencia que tienen los colectivos actualmente, que nacen desde la parte animal de las personas y por eso son tan agresivos muchas veces. Pero cuando se forma un colectivo desde individuos
que han trabajado sobre sí mismos, se genera otro tipo de cosas. Se genera algo mucho más sublime, mucho más despierto, mucho más respetuoso con cada uno de los que participan de ese colectivo. Y esas son las cosas que nosotros vamos trabajando acá en la enseñanza. Por eso es que necesitamos muchas veces estar en comunicación con otras personas que tienen inquietudes similares a las nuestras. Porque la persona realmente quiere despertar, quiere ir más allá. Porque en lo profundo sí sabe que hay algo más allá de lo que es el diario vivir. Entonces cuando nosotros estamos en un grupo como este, como el trabajo, de la enseñanza, los talleres, que alguna vez van a volver, nos podemos ir dando cuenta de que así como nosotros tenemos inquietudes, otros también las tienen. Y van a poder trabajar, y van a poder madurarse. Y esa es la gracia de ir descubriendo todo este trabajo en nosotros mismos. Entonces aquí también el maestro Gurdjieff decía lo siguiente: todos ustedes han de comprender que están dentro de la prisión de su personalidad, con todos sus topes, estados negativos, opiniones y pensamientos convencionales. Si emplean el trabajo como herramienta, como una técnica, no tardarán en ver en qué lugar debe trabajar en todo momento. La falsa personalidad pertenece a la personalidad, y es, por así decirlo, el demonio guiado por la personalidad. La personalidad nos conduce por la vida. La personalidad hace que nos comportemos de 1001 maneras. Y si poseemos un sentimiento interior, comprenderemos que nos hace sentir muy incómodos debido a la sensación de ser usados para algo que nada tiene que ver con nosotros mismos. Es por eso, por lo cual el trabajo nos dice que hacer pasiva la personalidad para que la esencia pueda crecer. Esto es, llegar a ser activa, a expensas de la personalidad. Y esa es la gran diferencia que tiene el trabajo de la filosofía hermética con respecto a los movimientos colectivistas. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque muchos movimientos colectivistas lo único que hacen es acrecentar una energía masa, por así decirlo. Se va dilapidando la capacidad del uso de la razón y de la profundidad que nosotros podemos lograr. Por eso tenemos que ir desarrollando también nuestro pensamiento crítico a medida que vamos avanzando en el trabajo hermético. Porque uno siempre tiene que estar observando todos estos automatismos que uno tiene y que nacen de la personalidad. Y cuando uno ya los va identificando, van perdiendo virulencia en la vida de nosotros. Porque todas las personas, todos, sin excepción, adquirimos una forma de personalidad. Otra forma, todos tenemos una diferente educación. Y por eso es que las personalidades muchas veces chocan unas a otras. Y eso es lo que hace tener el desasosiego del mundo en consecuencia. Entonces la tarea más importante que uno tiene que hacer es lograr la pasividad de la personalidad. Y por eso cada uno de nosotros tiene que descubrir esa capacidad. Nosotros acá podemos entregarle las herramientas de trabajo. Muchas veces vamos a tener estos choques conscientes cuando nosotros mismos nos damos cuenta de actos que hemos llevado a cabo en un estado de vigilia carencial. Y la persona después se arrepiente. Pero no hay que andar trabajando así del arrepentimiento y cosas por el estilo, no. Uno tiene que tomar la responsabilidad. Bueno, me equivoqué, tengo que tener el poder para resolver el tema. De eso se trata este trabajo. Que uno toma la responsabilidad de lo que hace también la personalidad. Si por lo general las personas se desentienden de las cosas que están haciendo, de las que dicen, es porque la misma personalidad lo hace trabajar de esa forma, lo hace ser irresponsable. Pero cuando la persona ya comienza a madurar de verdad y le toma el peso al hecho de estar vivo, ahí la persona ya comienza a desprenderse de esa falsa personalidad y empieza a vivir un poquito más de la esencia. Y para poder ir disminuyendo esta personalidad, uno tiene que ir disciplinando su vida. Como darle poder a la palabra. Si uno se compromete con algo, tratar en lo posible de siempre cumplir con la palabra, a modo de ejercicio. No decir cosas que no sabe. Si se va a formar la opinión de algo, busque la mayor cantidad de información posible. Evite actuar de manera automática. Hay muchas personas que sobre reaccionan frente a momentos de estrés. Por eso es importante que nosotros vayamos viendo nuestros estados de ánimo mecánicos, que eso los tenemos desde que somos niños. Las personas casi siempre reaccionan de las mismas formas una y otra vez. Y pueden llegar a los 80, a los 90 años y siempre responder de la misma forma. No hay un cambio, no se va refrescando la capacidad de vivir de una manera superior. Y es porque estamos muchas veces ensimismados. Porque hay que mencionar que la personalidad también da un cierto grado de seguridad. Porque las personas temen a lo desconocido. ¿Qué más desconocido que vivir desde la esencia, desde el ser? Entonces, hay que tener cuidado cuando las personas dicen, no, yo me observo a mí mismo siempre. Y dicen lo siguiente, me veo hacer esto y hacer aquello. Y creen que es lo único necesario. Entonces, hay que decir que esto es solamente el primer paso. Y que muchas veces vamos a tener que lograr que nos disguste comportarse de una manera errada. Y ese disgusto de uno mismo
es lo que da el primer golpe a las raíces de la autoadmiración o el amor de sí, que es el comienzo de hacer a la personalidad menos activa y por lo tanto la esencia menos pasiva. Y esto es importante porque la persona, cuando se va dando cuenta de estos golpes que tiene así se sorprende de por qué actúa así de tal forma, es lo que nos permite ir encontrando nuestro rasgo principal. Y ese es el tema de la próxima conferencia. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.